Ay, calor. Te venía en moto, pues. Así estuviste desde el primer día. No digas nada, nosotros vamos a hacer la otra semana. Hoy sí, El miércoles. Sí, el miércoles. está buscando aquí. Pero que jugando así de capaz de la posición y sí. Ahora vamos a escuchar un primer caso finalizado de inicio a fin. Entonces, esta es una representación, una muestra del trabajo de toda la presidencia, ¿no? Entonces, nos vamos a dar otra vez todo el plan de tratamiento, cómo empezó y cómo terminó, pero acá lo que nos va a interesar mucho de todo su trayecto, su camino, ¿no? Imagino que hay casos en los que de repente te vas cayendo, te vas, te planteas, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, pues vamos a ver su caso de finalización, y es así como debería mostrar. Se termina de finalizar y hacer una presentación que es el siguiente de año. Ustedes tienen todo para recordar acá, ¿no? Vamos a aprender bastante de este caso, bastante interesante y realmente bastante complicado llegar hasta este punto, ¿no? Tomar fotos de control, antes y después, radiografías, hacer las comparativas que la subo, ¿no? Y cómo se resuelve el caso. Seguramente realmente preguntas de cómo se lleva a este caso. Ahora vamos a escuchar atentamente a ver y decimos pregunta. ¿Cómo va a ser la dinámica? Toda tu presentación de caso clínico, como han presentado, debe estar debajo de la pregunta de caso clínico, vas a conocer todo el resto, porque haces los comparativos del paciente y luego muestras toda la trayectoria. Y finalmente, cómo se determina el caso, ¿no? Como una pregunta de las preguntas finales. ¿Ya? ¿Listo? Empecemos a ver. Mi segundo caso que presenté, el paciente ya contaba con 5 años de tratamiento ortodóntico previo, es decir, tuvo un tratamiento ortodóntico hace 5 años, no le gustaba cómo finalizó su tratamiento, pasó otros 5 años y recién se decide a corregir su problema conmigo, ¿no? En lo que es especialidad. En lo que es el sumario de diagnóstico inicial de este paciente, se encontró un paciente de sexo masculino de 37 años y un mes, presenta una clase esquelética, un perfil convexo, un biotipo retrofacial, incisivo inferior protruidos y retroclinados, tercio inferior disminuido, asimetría condylar, que es bien marcada, una reabsorción radicular de la 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 3.4,
En el sumario de ampliando lo que es detalle, presenta una maloclusión con características de clase 2, división 1, subdivisión derecha, movida vis-a-vis, derecho y posterior entre la 1.5 y 4.5 y entre la 1.6 y 4.6. Presenta diastemas en diferentes piezas como son entre la 1.5, 1.3, entre la 1.1, 1.2, entre la 3.5, 3.3, entre la 3.3, 3.2, entre la 4.2 y 4.3. Una línea media superior desviada 1 milímetro hacia la izquierda, inferior desviada 2 milímetros hacia la derecha, una simetría antero-posterior de la 1.6 a 2 milímetros especial de la 2.6 y la 3.6 a 2 milímetros especial de la 4.6. Una simetría transversal. La pieza 1.6 se encontraba a 2 milímetros vestibular de la 2.6 y la 3.6 a 2 milímetros vestibular de la 4.6. Presentaba ausencias por el anterior tratamiento de ortodoncia de las diferentes piezas, tales como la 1.4, 2.4, 3.4 y 4.4. Exclusión de la pieza 1.6 y inclusión de la pieza 4.6. En los objetivos de tratamiento, en este caso, fue corregir la maloclusión con características de clase 2, división, subdivisión derecha, corregir la movida vis-a-vis, derecho y posterior, cerrar los diastemas, que era una de las cosas que más le afectaban a los pacientes, corregir lo que es la línea media, corregir la simetría antero-posterior y transversal, y corregir lo que son las exclusiones y las inclusiones que presentaba este paciente. Bueno, se inicia el tratamiento con la instalación de la técnica multitarget con la disfunción ROC. Primero, al principio, en este paciente se plantea trabajar solo lo que es el maxilar, ¿ya? Debido a la alta absorción que tiene en los sucesivos inferiores. Hay que poner esos cartones que están por ahí en la mano. Por la cura, sí, es la imagen. La última persiana. Un poquito más perfecto. Sí, me pueden empezar para continuando, en el tratamiento inicial, puede solo trabajar lo que es primero el maxilar y corregir lo que es la clase 2. Pero, debido al miedo que se tenía por la reabsorción radicular de los incisivos inferiores y además de algunos premolares que también tenían reabsorción. Y es así como se trabaja. En primer control se coloca un arconiti número 12, luego se pasa a un arconiti 14. Acá podemos ver algunas radiografías donde estamos intentando ubicar dónde vamos a colocar un mini tornillo para poder hacer la distalización, ¿no? En el segundo control, tenemos ya la utilización o la incorporación de un slide jig para distalizar la 1.6 apoyado de un mini tornillo interradicular número 8 en este caso, ¿no? Este se va a encontrar entre las piezas 1.3 y 1.5. Continuamos con un arco superior MITI de 0.014. Y al mes pasamos a lo que es un arco NITI 0.016 y continuamos con lo que es la activación del slide jig. En el tercer control se hace el retiro del mini tornillo primero se logra la distalización que queremos, pero lamentablemente el mini tornillo sufre, yo lo coloqué como la terminología mini perimplantitis, pero esa terminología no existe. En verdad lo que significa es que empezó a soltarse el mini tornillo.
En la imagen no se aprecia mucho, pero el periodonto del paciente tiende a ser muy, por así decirlo, sensible y teníamos ese problema, pero sí se logra hacer la distalización. Para que no se pierda esta distalización que ganamos, hacemos un tip-back en la zona distal de los molares, amarramos con ligadura metálica las molares y se le incorpora además un ATP, ¿ya? Este ATP es removible con acero de 0.8 y de paso hacemos una geometría 3 para derrotar lo que es la pieza 1.6. En el cuarto control ya pasamos a un arco NITI 0.018 y continuamos con la ligadura metálica en la pieza 2.7 y 1.6. Acá ya estábamos viendo que para poder terminar de alinear los incisivos inferiores hacia un tope, entonces teníamos que trabajar sí o sí con los inferiores también. Ya no podíamos seguir moviendo los dientes sin la interferencia de los incisivos inferiores. Ya, es entonces que se decide hacer una secuencia de arcos de acero, en este caso que pasamos de 0.16 por 0.22, luego a 0.17 por 0.25, luego al 0.18 por 0.25 hasta llegar a 0.19 por 25. Con una cadena de poder, los diastemas intentamos distribuirlos para poder localizarlos en lo que es entre lateral y canino, para después utilizar el arco de retracción y cerrar así los diastemas. Y es lo que se hace. En este caso se utilizó un arco de retracción de acero 0.019 por 0.025. Y como los incisivos no me permitían hacer el movimiento de retracción, se colocaron topes de resina en la 1.3 y la 2.3 en los caninos. Y bueno, se continúa utilizando lo que es la ligadura metálica a nivel de las molares para que estas no se mantengan, ¿no? Luego de eso, como les dije, ya empezamos a trabajar con miedo, sí, porque al inicio tenía miedo, que las molares, una de las molares presenta un tratamiento de conducto, ya ahí les voy a mostrar más adelante, de años, muchos años, y la pieza estaba un poco debilitada. Lo otro era la reabsorción radicular de los incisivos. Teniendo ese miedo, solo se trabaja lo que es la molar y la premolar y canino. No se toca aún los incisivos inferiores. Ya, pero ya se coloca, ya se le utiliza la técnica multibracket. Continuando, se determina que sí o sí, pues tenemos que incluir a los incisivos inferiores, claro, con una fuerza leve. En este caso se trabaja con un NITI 0.012. Continuamos, pasamos a un arco inferior 14. En lo que es el superior ya se había logrado cerrar los espacios, ya teníamos casi la posición que se iba a quedar final, y me sugieren que no lo deje en arco 19 por 25, sino que lo deje mejor en un arco de acero 17 por 25, y es lo que se hace, ahí queda el arco superior. Mientras que el inferior va a pasar a lo que es un arco de acero 0.016, con omegas a nivel de las molares para como retraer un poquito. Luego continuamos como les dije, el arco superior ya no lo tocamos, ya se queda estable, mientras que en el inferior se decide optar para hacer omegas, gotitas, en lo que son las piezas 3.5, 1.3, en la pieza 1.3 con la 3.2, en la pieza 4.5 con la 4.3 y en la 4.3 con la 4.2, para cerrar un poco los espacios y generar una rotación en la pieza 3.4 y 3.3 que estaban un poco rotadas. Luego también se determina que podríamos corregir un poquito la pieza 1.3 que estaba un poco rotada y se utiliza en este caso una cuña de rotación mesial. En el inferior pasamos a lo que son cadenas de poder, que unimos la 3.3 con la 3.5, la 4.3 con la 4.5 y ligadura metálica en lo que son los incisivos inferiores, porque ya se había cerrado ese espacio para no tocarlos. ¿Ya? Y en este caso, pues ahí se determina
los pequeños, bueno, ya se había cerrado casi todos los espacios, pero se decide no forzar más los dientes y los pequeños detalles, tal vez subsanarlos con lo que es restauraciones de resina. En el primer punto era porque en la pieza 4.3, en el anterior tratamiento de ortodoncia, pues le habían desgastado toda la cúspide del canino, entonces ahí había que reconstruirlo un poquito. Y además, como habíamos instruido ya una pieza con el mismo poder del arco, se generaba como un espacio. Entonces ahí también el paciente va a trabajárselo haciéndose una corona, porque ahí tiene una incrusta bien desgastada. Y es como se va trabajando. Ahora les voy a hacer la presentación del paciente, cómo está actualmente. Bueno, el paciente inicialmente entra con el motivo de consulta, deseo alinear mis dientes y cerrar mis diastemas, ¿no? Acá tenemos esta parte lo voy a pasar rápido, el análisis fotográfico en la actualidad del paciente. Tenemos un tipo facial mesofacial, simetría de la cara, en este caso es ligeramente asimétrico. Si se dan cuenta, bueno, el paciente tiene una desviación bien marcada del mentón, y eso ya se traduce desde a nivel radiográfico, donde vemos que las ramas y el condilo pues sí presentan una simetría bien marcada. En la regla de los tercios faciales se encuentra desbalanceado, pero por muy poquito, es casi nada, podríamos decir que está balanceado. Ya, continuando, igual se le hace el análisis vertical del tercio inferior, igual un poco desbalanceado, pero todo dentro de. Continuamos, según el índice morfológico facial, el paciente es mesofacial. Presenta una adecuada competencia labial. Acá sí podemos observar que la distancia intercantal externa izquierda es mayor, ya, y se marca bastante. Vemos que un lado de la cara del paciente pues sí es más ancha que la otra, e inclusive el paciente lo siente, es bien notorio en su carita. Ya, esta es la fotografía de sonrisa. En este caso la línea del labio superior, en este caso pues bueno, esto lo coloqué media. Tiene un arco de la sonrisa, me parece consonante, pero la desviación del mentón, pues como que le perjudica un poco, pero sí lo considero consonante. La curvatura del labio superior es hacia arriba, correderas bucales en este caso es ausente, la simetría de la sonrisa la considero ligeramente asimétrica por esa desviación del mentón que hace que el labio pues caiga un poco de un lado. El plano oclusal frontal sí se encuentra canteado todavía, pero les voy a mostrar la otra imagen donde se encuentra mucho más canteado antes. Componente dental adecuado, componente gingival adecuado. Ya, esta es la fotografía para evaluar el canteo. Sí presenta un ligero canteo, pero en las subsiguientes fotografías se va a mostrar cómo era inicialmente. Tenemos la fotografía de perfil reposo, tenemos la fotografía en sonrisa, que los incisivos sí se encuentran un poco protruidos. La fotografía del tercio inferior, igual la 345 grados, y acá ya pasamos a lo que es la boquita, ¿no? En el maxilar superior vemos un antes y un después. Antes teníamos, bueno, en las cosas que distan, ¿no? Antes teníamos una línea media desviada 1 milímetro hacia la izquierda, actualmente la tenemos centrada. Bueno, los dientes ausentes, aún eso no lo puedo recuperar, obviamente. En cuanto a alteraciones, antes presentaba diastemas en distintas piezas y una mesiorrotación en la 1.6, lo cual se corrige en la actualidad, está corregido. Esta es la fotografía actual inferior, y vemos una comparativa, ¿no? Donde vemos que antes tenía una línea desviada 2 milímetros hacia la derecha, actualmente sí tiene una desviación inferior, producto de que no podemos mover muchos esos incisivos porque están realmente bien reabsorbidos, pero se lo deja solamente 1 milímetro hacia la derecha, ¿no? También los diastemas son, en este caso, ya eliminados, ya no presenta diastemas y tiene una mejor forma de arco el paciente. Esta es la fotografía antes de su incrusta. Si se dan cuenta, existe un espacio entre las molares, pero luego ya me pasó a la otra radiografía donde se le hace el acople con la resinita y vemos una mejor oclusión de este lado. Y la comparativa es esta. El paciente inicialmente llega con esta clase 2 bien marcada y posteriormente pues pasa a una clase 1 más estética y cómoda. Entre otros, el overjet antes lo tenía en 4 milímetros, actualmente lo tiene en 3.
Los dientes ausentes, bueno, se mantienen. En cuanto a otras alteraciones, tenemos una retracción de la encía de la 4-5 actualmente, que eso, como les dije, el paciente tiene un biotipo gingival algo fino y ya lo tenía anteriormente, pero se mantuvo, si se dan cuenta, se mantuvo. El paciente actualmente se va a cambiar esa incrustación, actualmente solo lo he compensado con resina porque tiene que hacerse un retratamiento de conducto, estoy yendo al especialista y después recién me van a hacer la corona y va a tener un tratamiento ahí un poquito más largo. Esta es la fotografía lateral izquierda. Acá se mantiene bastante porque pero lo que sí se mejora son los diastemas que presentaba el paciente, que eran bien marcados. Actualmente ya es mínimo lo que tiene. Esta es la fotografía de frente, esta es la comparativa del antes y el después. Podemos ver que la línea, bueno, en las mejoras tenemos que un overbite un poco lo hemos corregido, la línea media hora superior está centrada, la inferior sí está un poco desviada todavía, pero es por lo mismo que no podemos mover mucho esos dientes. Los diastemas, bueno, triángulos negros, pues sí presenta porque al tener una reabsorción radicular también hay una pérdida del nivel óseo y que genera que las papilas desciendan un poco y eso es algo que ya no podíamos meternos mucho. Sí. Análisis de los modelos. Acá tenemos la comparativa del modelo inicial y el modelo final. Vemos que mantenemos una forma de arco parabólico, pero sí un poquito más formada. Se ha corregido la extrusión de la pieza 1-6 actualmente ya y la rotación de esta, ¿no? Vemos un poquito más. En el inferior igual se han corregido los diastemas. Aún se mantiene la forma, pero se mejora un poquito el arco. En la comparativa tenemos al inicio una relación molar derecha de clase 2, actualmente tenemos una relación molar derecha de clase 1. La relación canina de clase 2 pasa también a una relación canina de clase 1 y la clasificación pasa ahora a una maloclusión o características de clase 1. ¿Ya? Esta es la comparativa de los modelos de estudios iniciales y los modelos de estudios finales. Cabe señalar, bueno, que en este modelo, cuando se le tomó el modelo, si se dan cuenta, todavía la pieza sigue un poco como intruida, porque todavía no le había hecho ese acople, porque yo lo mandé a que se haga el tratamiento de conductos y le haga la corona, todo de nuevo, porque la pieza estaba muy debilitada. Pero me dijeron que iba a demorar porque tenía que hacer tomografía, que era algo complicado, así que para que esa pieza no se extruya la 1.6 se decide acoplarla con resinita para que se mantenga hasta que haga su tratamiento. Pasamos a lo que es el análisis radiográfico. Actualmente está así. Si ven, tienen bastante reabsorción, pero si hacemos la comparativa con el inicial, la reabsorción está desde el inicio y en el inferior se ha mantenido. Lo que sí en el superior puede indicar que la toma radiográfica, el paciente ya viene con sus radiografías que se había tomado hace unas semanas y viene de Arequipa. La toma, yo veo que la radiografía superior está un poquito como que las raíces más delgaditas y abajo es más ancha. Supongo que es por el tipo del equipo radiográfico que se ha utilizado. Pero así. Esta es la radiografía actual del paciente. También vemos la simetría mandibular marcada. Y esta es la radiografía antes y después. Bueno, vemos bastante la variación, ¿no? Pasamos a lo que es el análisis de Stein. En este caso tomé fotografías, donde vemos sobre todo el perfil cambia un poco, también el INCA varía un poquito, ahí estoy notando, porque sí mejora. Los incisivos, bueno, el ángulo interincisal aumenta un poquito, haciendo que los incisivos se retruyan un poquito, que es lo que se quería, porque al inicio estaban muy vestibularizados. Este es el análisis de Van-Lamar, igual el ángulo nasolabial se abre un poquito y nos acercamos un poquito más a los parámetros de 110. Este es el análisis de Yarabak, que sí hay un poquito de variación en las medidas, creo yo, por el equipo, por los equipos distintos que se utilizaron. Entonces la recomendación es también, de preferencia habría que utilizar o tomarse las radiografías en un mismo lugar, ¿no? Pero en mi caso no pude porque el paciente ya vino de Arequipa con sus radiografías. En la proyección UCP, esto, bueno, yo a mi parecer lo hice así, ¿no? Comparé
la radiografía inicial con los trazados y la final, ¿no? Y los empalmé. No sé si exactamente. Y esta es la fotografía de frente, el antes y el después. ¿Ya? Ajá, el antes y el después. ¿Ya? Y ahí está, tiene un poquito más de confianza. Como vemos, ese es el canteo inicial y el canteo final. O su canteo preparado, ¿no? Sí, bastante. Ya, y acá, bueno, vemos mucho, pero si te das cuenta, ligeramente el labio está un poquito más retruido, porque el paciente además tiene labios demasiado gruesos, y eso también me dice. Acá vemos acá sí se nota bastante, porque antes tenía clase 2 marcada, y ahora no, ahora tiene una clase 1, ahí está. Ajá. Este es uno y este es el otro. Este es el collage de fotos finales del paciente. Y acá vemos la fotografía en dinámica, vis a vis y en lateralidades, ¿no? Y acá lo tenemos en un videito para que puedan apreciar cómo es en dinámica. Ya, está más estable. Continuando, los objetivos, acá se han notado los objetivos que se han logrado, los que se han mejorado. Bueno, lo que es corregir la maloclusión con características de clase 2, subdivisión 1, división 1 y subdivisión derecha, se ha logrado en este caso. Corregir la mordida vis a vis derecho posterior de la 1.5 con la 4.5, de la 1.6 con la 4.6 también se ha logrado. Se logró cerrar los diastemas. Ahora, lo que es la corrección de la línea media, si bien es cierto, se corrigió la superior, pero la inferior mejoró, no terminó de corregirse, se quedó a 1 milímetro, entonces se colocó, mejoró. La forma de arco sí se logró mejorar. Corregir la simetría anteroposterior y simetría transversal, pues sí se mejoró, no se logró a la perfección, pero sí se mejoró. Corregir las extrusiones y las intrusiones, sí, en este caso sí se ha logrado. En la autocrítica, en este caso, ¿se alcanzaron los objetivos de tratamiento? Yo considero que sí, en la mayoría sí se han alcanzado. Sí ha habido inclinación de los incisivos inferiores, sí ha habido una inclinación de los incisivos inferiores, que es en este caso lo que se ha querido, ¿no? Porque en este caso queríamos retruir un poco. Sí ha habido una pérdida de anclaje. No, afortunadamente no se pudo trabajar, pero porque se perdió el mini tornillo, pero pudimos mantenerlo ganado afortunadamente, que es algo que tal vez yo debí como que asegurarme un poquito más. En ese entonces no sabía muy bien el tema. ¿Ha habido expansión? No. ¿Hay espacios residuales? En este caso no. ¿Están las raíces paralelas a las áreas adyacentes de las situaciones? Bueno, yo no realicé extracciones, y el paciente ya había venido y ya tenía cerrados sus espacios. ¿Había una reabsorción radicular? Sí, considero que si bien es cierto, se ha preservado, se ha mantenido la reabsorción actual del paciente en los incisivos inferiores, en el superior, que es donde más se ha trabajado, sí hubo una pequeña reabsorción. Ya, no se aplicó. Si tuvieras que tratar el caso nuevamente de servicio, ¿cuál sería la diferencia? Algo muy importante siento que es evaluar el tipo de tejido periodontal del paciente, porque eso nos va a determinar muchos riesgos, como el caso que yo tuve, que perder mi tornillo. Pese a que el paciente tiene muy buena higiene, la verdad que tiene muy buena higiene, pero su periodonto no le ayuda. No le ayuda. Además, él presenta labios demasiado gruesos y bastante cachetitos, lo que hacía, pues, que supongo que de cierta forma roce bastante con el mini tornillo y genere la pérdida del mismo. Algo que también añadiendo esto, es importante no tener miedo o saber cómo trabajar en pacientes que tienen una alta reabsorción y pacientes pues que tienen un tratamiento de endodoncia previo, ¿no? Porque él inclusive tenía un proceso que, si bien es cierto, lo pasamos al endodoncista y el endodoncista
Si no molesta, no lo toquemos, pongámosle la corona, es lo que me dice. Entonces sí es algo que debería haber tenido más en consideración en un inicio. Y eso es todo. Preguntas, doctores. Yo voy a hacer una pregunta. Después de todo tu experiencia de residencia, en este caso, yo imagino que sería un caso. ¿Cuál sería tu recomendación o clínica en todo este proceso de formación? Eso ayudaría bastante de repente mejorar el programa, las palabras y las años. ¿Qué sería para ti? ¿Cuál sería tu sugerencia con respecto al manejo de este paciente? ¿Qué dificultades aquí nos podemos encontrar con esta situación? Yo creo que nos falta un poquito un avance. Bueno, hay muchos, bueno, con mi caso yo no tengo diplomado en ortodoncia, entonces aprender cómo manejar este tipo de pacientes es difícil, ¿ya? Porque como que todo es nuevo, no hay información, y a veces en la especialidad pues sí nos enseñan, pero no es específicamente lo que vamos a hacer en nuestro paciente, es más general, ¿ya? Y siento que tal vez si hubiese tenido esa base, si las personas que yo hubiese hecho un diplomado anteriormente, hubiese tenido un poquito más de base, hubiese podido trabajar inclusive más rápido este caso y hubiese evitado la absorción pequeña que tuve de lo que son los institutos superiores, ¿no? Y eso hubiese mejorado. Tener un poquito más de base, tal vez hacer hincapié de que para una especialidad tienes que tener una base. El caso es una autocrítica, ¿no? Una recomendación para quienes desean aprender una base, ¿no? Y con respecto a tu institución. Con respecto a mi institución, yo diría que hace más énfasis a los laboratorios, es donde, bien o mal, donde nos ayudan, donde nos ayudan a saber cómo vamos a tratar, o nos dan ejemplos que nos van a servir en el caso de la clínica, ¿no? Tratar a los pacientes, tal vez un poquito más de tiempo, ordenar un poquito más los temas, porque a veces yo siento que voy al laboratorio y específicamente no sé qué voy a hacer, no lo tengo claro. Entonces en ese ámbito siento que podríamos reforzar lo que son los laboratorios. Bien, preguntas, doctores. Doctor, esos dientes ya con restricción, o sea, que vienen así pequeños en los ojos en general, ya no se deberían tocarse, dejar ahí, ¿cómo podríamos trabajar con eso? Porque a veces vienen pacientes y vienen así, ¿no? Raíces y muchos por miedo lo dicen, no, lo dejan ahí, ¿no? Pero ¿se puede o no? Pero mira la experiencia que tiene ella, una de las limitaciones era eso, que venían a meter mis notas, por eso al final se puso para que tenía un problema de la incorporar, y un caso que ya se había hecho conocer. Entonces un caso bastante complejo, no era tanto su apuñamiento que tenía, pero sí tenía problemas faciales, sentía leyes cortas, y las lo que tú preguntas también, nosotros les preguntan, ¿no? Si esto va a aguantar o no va a aguantar. Entonces hacemos con mucho cuidado al último momento y tomar las medidas de control, pero en conclusión, al parecer, no es tan significativo la diferencia de antes y después, casi que se han mantenido, ¿no? La clase de lo que estaba generando un trabajo. Podría ser, pero finalmente, mira cómo esos dientes se han aguantado por el tiempo del tratamiento, ¿no? O sea, sí se podía, ¿no? Entonces, si tienes un paciente en esta condición, creo que primero el paciente tiene que saber que es un paciente complejo y cambia la posibilidad de que esa reabsorción puede activarse, pues activa. Entonces, uno debe saber y otro tomar las radiografías cada 6 meses para ver si esto pasa y sigue progresando su reabsorción. Si está así, entonces de repente se va a tener que parar, ¿no? Y otros objetivos deben ser no tan meteóricos, ¿no? Mira, con el cielo de temas conectados por acá, por allá, es suficiente. Creo que si lo hubiera dejado no tan buena interconspiración, creo que estaba bien, porque era un caso
satisfacción del paciente ya lo dice todo, ¿no? Y eso creo que es la mejor recompensa que podemos tener como autores. Por mi parte, estoy muy contento y felicitaciones por tu logro, por haber dado un paso después de 3 años, ¿no? Es un gran mérito de tu caso y ya de acabado. Mi única sugerencia para este caso es un caso bastante trabajado y tus modelos me daría pena que se empiecen a desmoronar, a ver. Yo te sugiero que los digitalices y eso va a aparecer con mucho tiempo. En un momento vas a querer tenerlo, pero eso se va a regalar poquito a poquito, ¿no? Y eso así vas a perder este caso tan bonito. Sobre todo esto, muy contento con tu tratamiento. Felicitaciones, doctora. ¿Hay otro caso para siguiente? Sí, el link. No, hay otro caso para finalizar, para la siguiente fecha. ¿Alguien tiene ese caso para finalizar o para empezar? Yo voy a presentar mi caso. Voy a presentar mi caso. Estamos para acabar, para empezar. Nos ha gustado la especialidad que queremos El seguir. último paciente, por favor. Cortesía de la doctora.